Bueno, ¿listo? De una, profe. Bueno, Hola, profe. hola, mi cielo. Bueno, bueno, miramos allí, yo creo, ya están la mayoría, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Un profe. pequeño saludito a ver algo, sí, para ver que estén la gran mayoría ahí. Perfecto. Luisita, Listo, profe. bueno, listo, nenes. Listo, muchachos. Bueno. Bueno, ya están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, dice aquí el ejercicio. Vamos a mirar cómo se va atacando este ejercicio. Vamos a revestirnos de un poquito de paciencia, porque es que a veces sin, pues como que nos llenamos de impaciencia y vemos como las cosas más difíciles de lo que realmente son. Aquí les pido que estén tranquilitos, que eso va fluyendo. Iniciamos con que el producto A es pues la copa del árbol. Dice que este producto A siempre está formado en este caso por dos unidades de B. Entonces yo le clavo aquí que esto tiene dos unidades de B. Y tiene tres unidades de C. Yo normalmente dejo unos espaciecitos porque como ya vimos aquí en el árbol, en este otro árbol, vimos pues que aquí en este arbolito, ¿sí? Que ahí el componente B, el componente C pueden tener unos desgloses de más componentes. Entonces yo por esa razón, casi siempre dejo unos espaciecitos. Si me hacen falta, pues inserto más o si me sobran, borro y ya. Bueno, dice que en el siguiente nivel B está formado por E y por F. Entonces esta B tiene aquí una formación por B, por E, y de E requiere de 4 unidades. ¿Sí?
Entonces, E4. Yo voy a volverles a repetir, las empresas tienen su software, usted puede implementar el software que desee. Yo utilizo este archivito. Ese pues es tomado realmente del libro de Aquilano. Entonces, es eso. Este señor B está formado a su vez por E4 y F2. C, pongamos C por acá. C tiene 3 unidades para formar A. ¿Sí? Mírenlo aquí. Se necesitan 3 unidades de C para formar una unidad de A. C, a su vez, se tiene de 2 unidades de F y una de D. Entonces, C tiene componentes F, en este caso 2, y tiene otro componente que es E. F y una D. E, el E de enano, este señor de aquí. E está compuesto por 2 unidades de D. Entonces, D es esto. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas de D necesita E? Una. ¿Sí? Bueno, Dos, ¿vamos profe. hasta allí todos o no? Está compuesto por Profe, dos unidades de T. Son dos. ¿De quién? De E. Son 2 unidades de B para E. 2 de D, perdón. Sí, muy bien. Bueno, todos vamos allí, nenes. ¿Sí está bien o hay alguna dudita hasta ahí? ¿Repasamos? Repasemos que nada nos cuesta. A. Siempre A, que es la cabeza. A. Está formada por 2 de B, 2 de B y 3 de C. 3 de C. Ahora dice B, esto de aquí, B está formado por 4 de E, mira los 4 de E, y los 2 de F, y los 2 de F. C está formado por 2 de F, mira la C, 2 de F, y una D. Esta E, que es la única que hay, está formada por pásame un 2 churro. unidades de D. Míralas allí. Ahí se acabó. Entonces, ya hicimos nuestro diagrama escalonado. Y la verdad es que si yo hago bien esta parte aquí, eso va a funcionar muy bien. Bueno, ahí tenemos el lead time. Wow.
Vamos a mirar estas columnitas. Esta primera se llama las necesidades brutas. La segunda es el inventario a la mano, lo que me quedó de la anterior producción. Esta columna son las necesidades netas, porque yo aquí tengo 500 y aquí tengo 100, pues en realidad, ¿cuántos necesito? 600. Aquí tengo 500, son las brutas. Tengo en existencia 100. Y de verdad, para Dios, entonces, ¿cuántas necesito? 400. 400, eso es. Realmente esto por formulita sería algo como esta menos esta. Sí, entonces, este sería listo. Ja. ¿Y yo dónde fue que me paré, pues? Tan chistoso. No, profe, tú te habías parado en las letras, creo. Más chistoso que un chistoso. Bueno, ahora sí. Listo. Vamos entonces a seguir con con las cosas de aquí. Dice que ya vimos la composición, ya vimos el diagrama escalonado, ahora vamos a esto. A los lead time. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Entonces dice A, C, D y F tienen una semana de lead time. Los tiempos de suministro de estos son de una semana. Entonces me ayudan. Esto es A, tiene una semana. ¿Quién más? C. E y D. C tiene una semana. Aquí tenemos a C. D, por acá está D, tiene una semana. Y ¿quién F. más? ¿Cuál? F. Pero falta el D de abajo, profe. F. Esta D también tiene una semana. Y F tiene una semana. Esta F y esta otra F. Dice aquí que... ¿Qué más? Ah, la borré. Buah. B y E. ¿Cuál es el lead time de B y E? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 y 2. Perfecto. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a seguir alimentando nuestro cuadrito base. Dice que en estos momentos, estos son es el inventario a la mano, el inventario inicial. Dice que A tiene 30, o sea que aquí este señor tiene 30. ¿Qué más dice? Que C tiene 50. C. Este señor de por acá, 50. D tiene otros 50. ¿Quién más tiene? Ahí aplicaría para el otro D también 50, profe. No. Muy buena la pregunta. Excelente pregunta.
estamos todos atentos porque esta pregunta que acaba de hacer Luisa es muy importante. Es posible que aquí a lo largo del camino haya muchas D y haya muchas F y haya muchas C y haya mucho de mucho, ¿sí? De los mismos componentes, de las mismas cosas. Yo lo voy a colocar aquí, 50 para suplir esta necesidad. Pero si cuando yo arme aquí el tiempo de llegada, cuando llega, si yo necesito hacer primero estos, entonces estos 50 los cogería y los llevaría aquí. ¿Me expliqué? De pronto no, ¿cierto? Voy a explicarme. Vamos a suponer que yo tengo que hacer, ve, ¿qué le pasó? Bueno, vamos a suponer que yo necesito, para hacer necesito 500 de aquí. De aquí mis necesidades sean 500, ¿sí? Entonces, estas 500 resulta que las voy a hacer en la semana 5, ¿sí? Pero es posible que aquí, si fuera a hacerla en la semana 5, entonces en realidad ¿cuántas necesitaría? Bueno, aquí nos aparecerá. Supongamos que yo lo voy a hacer en la semana 5 y necesito entonces hacer realmente 450. ¿Sí es claro? Pero ¿qué pasa si aquí para hacer este componente C yo necesito 800? Esto es un supuesto, ojo, es que es un supuesto, después no, ¿de dónde salió el 800? Me lo estoy inventando. Pero resulta que estas 800 las necesito es en la semana 3. Estas las necesito en la semana 5 y estas las necesito en la semana 3. Estas 50 que habían inicialmente, ¿dónde las voy a utilizar? ¿En la semana 5 o en la semana 3? En la semana 3. Claro, entonces hay que mirar si esas 50 se van a utilizar en la semana 3 o en la semana 5. Ah, ya entendí qué fue lo que pasó. Sí, bueno. ¿Es claro hasta allí? Entonces, ¿de qué depende? No, de cuál sea el primero que lo necesite. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir armando las cosas, las necesidades. Al final del camino, ya tengo los lead time, tengo los inventarios iniciales y miremos aquí algo que se espera. Dice que en la semana 4 me van a llegar 200 artículos de E. Este señor, el E, en la semana 4. Entonces yo lo coloco como una existencia realmente. 200 en la semana 4. No los tengo, pero me van a llegar. ¿Sí? Ahora, el detalle es si de pronto los necesito antes de que lleguen. Ahí la cosa es maluca. Pero de todas maneras, pues no es lo que debería ocurrir, pero pues llegan en la semana 4. Vamos a ver cuándo los necesito. Bueno. Dice que A, B y F van a pedirse por la modalidad lote a lote, ¿sí? L a L. Entonces me ayudan A, B y F. Yo normalmente por defecto siempre tengo L a L, B, A y F. Y F. D, E, F. L a L, perfecto, ahí estaban ya organizados.
Bueno, dice que D y C se piden 500 y 200, o sea que de D puedo pedir 500. ¿Cuánto más puedo pedir? 200 de B. Sí, pero de D. Centrémonos un momentico en D. Vamos a suponer que necesito 700. ¿Cuántos pido? ¿200? Si ya No, tengo... porque esta es la forma de pedir. Lo que dice aquí es que solo puedo pedir por combos de 500. Ah, ok, pediría 1000. Entonces, si yo necesito 700 en un momento dado, no puedo pedir 700 y no que me toca pedir 1000. Lo mismo aquí, puedo pedir 200, 400, 600, combos de 200 o cualquier múltiplo. Bueno, entonces D es 500 y C es 200. C es 200 y D 500. Perfecto. ¿Y quién más me falta? E. Dice que E puedo pedir mínimo 500. Si necesito 513, pido 513. Pero si necesito 420, ¿cuántos voy a pedir? 500. 500. Eso es lo que dice ahí. Mínimo 500. Bueno. Yo creo que está todo listo. Ya es empezar a hacer. Bueno, necesitamos 100 unidades de A y las necesitamos en la semana 8. Entonces ahí es donde arranca todo. ¿Sí? Aquí en la semana 8 me tienen que llegar los artículos. ¿Cuántos necesito? Entonces, las necesidades brutas para eso son de 100. Ve, y este que me le pasó aquí, que no lo hizo. Bueno, vamos a tomar un airecito. Yo necesito 100 para la semana 8. Pero en realidad, ¿cuántos son los que necesito? Como ya tenía 30 en existencia, la necesidad neta es de 70. Los 100 que necesito, pero ya tengo 30, solo necesito 70. Entonces, ¿cuál es la necesidad aquí de B y de C? ¿Cuántos necesito de B? En este caso 200 porque no tengo nada en existencia. Pero las necesidades netas son 70. Ah, ok, entonces sería 140. Sí, entonces miremos No qué es lo entra que nada que pasa. ver lo de la Claro, existencia. por eso es que tengo que jugar con estas necesidades netas. Porque yo, ¿para qué voy a pedir 200? ¿Qué hago con esos otros 60? Si ya tengo 30, esos 60 me quedarían encañengados. Yo en estos momentos no necesito, sino de verdad para Dios, 70. Ya tengo 30 en existencia, entonces aquí lo que requiero es de 140. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿dónde fue que sacamos esos 140? Ya. Resulta que se están pidiendo 100 en la semana 8. ¿Sí lo ven? Estos 100 de aquí. Esas Sí. son las necesidades. 100. Hasta allí estamos bien, ¿cierto? Sí. Pero yo inicialmente tengo un inventario inicial de 30 unidades. 30 unidades.
O sea que mi necesidad de verdad no son 100, porque ya tengo 30. La necesidad que yo tengo neta es de 100 menos los 30 que ya tengo, solo son 70. Como cada artículo A requiere de 2 de B y necesito 70 de A, pues 70 por 2, 140. De verdad necesito 140 artículos de B. ¿Sí? Allí es donde arranca todo y todo se arma a partir de ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, sí está bien. Listo. Gracias. De nada. Como yo necesito 70 de A, ¿cuántos componentes tipo C requiero? 210. 210. Muy bien. Pero ¿cuál es la exigencia neta? Solo son 160, porque aunque necesito 210, ya tengo un inventario inicial de 50, entonces mi requerimiento neto es 160 artículos tipo C. Entonces vamos hasta allí. Ya tengo B y tengo C. Vamos ahora a completar B. B tiene dos componentes. Se llaman F, E y F. ¿Cuáles son las necesidades netas de B? Son 140. O sea que de estos artículos necesito del artículo E, del componente E, ¿cuántos necesito? Para poder hacer esos 140 de B. 560. ¿Cuánto? 560. 560. ¿Y cuántos de F? 280. 280. ¿De dónde salieron estos 560, estos 280? Pues yo necesito 140 de B y cada artículo B requiere 4 artículos o 4 componentes tipo E. 140 por 4, entonces es 560. Y 140 por 2 de F, 280. Por este lado ya se acaba, no, me falta esta D. Yo quiero hacer, ¿quién es el requisito para hacer E? Pues D. Y yo necesito hacer 360 de componente E de enano. ¿Cuántos componentes D de dedo necesito? 720. Muy bien, 720, perfecto. Vamos ahora a esta parte. Voy a hacer los artículos C. ¿Cuántos necesito de verdad para Dios? 160. Para hacer un componente C necesito 2 Fs. ¿Cuántos Fs necesito para hacer 160? $320. Perfecto.
Excelente. ¿Y cuántos B? ¿160? 160 porque de esos solo requerimos de uno. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Lo que les dije en la primer clase, esto no es nada del otro mundo, pero sí es de cuidado. Hay que concentrarse, hay que hacerlo, es solo la lógica, haga la multiplicacióncita aquí, allí, pero todo de mucho cuidado. Bueno, vamos a mirar aquí la otra parte. Pues todo esto es importante, yo no puedo desestimar ninguna partecita aquí. Pero miremos porque este ya me da finalmente la ruta a seguir. Yo necesito que me lleguen los artículos A en la semana 8. Esos artículos tienen un lead time de una semana. Para que me lleguen en la semana 8, ¿cuándo los debo pedir? En la semana 7. ¿Quién lo dice? Ah, pues el lead time. ¿Sí? La semana 7. Para poder hacer un artículo A, yo necesito componentes B y C. Esos componentes B y C, ¿cuándo deben estar listos? En la semana 8. Estar listos. Estar listos. Yo en la semana 8 me llegan los A. Pero si me llegan los componentes B y C en la semana 8, si me entregan, ahí mismo me entregan los A que necesito. Ah, no, tendría que ser desde la semana 6. 6. Porque dice que el tiempo de entrega son 2 semanas para B. Ah, bueno, pero B, ¿cuándo necesita estar listo? Es decir, ¿cuándo necesita llegar? ¿Antes? Yo necesito A en la semana 8, ¿cierto? Pero para poder que me hagan los artículos A en la semana 8, yo suponiendo pues que todo esto es en el último día de la semana que llega, ¿cierto? Vamos a suponer que la semana 8 es este viernes que viene, ¿sí? Y empecé a trabajar hoy, ¿sí? Es un supuesto. ¿Cuándo debía tener ya listos mis productos B y C? Para poder empezar a trabajar hoy y tenerlos listos el viernes. ¿Cuándo debían haberme llegado? En las 5. En las 5. Si me llegan el viernes, ¿puedo empezar a trabajar con ellos hoy? No. El viernes me llegaron los componentes B y C. Sí. Este viernes que pasó, estamos hablando del viernes que fue 8 de mayo. El 8 de mayo me llegaron los componentes B y C. El lunes a las 7 de la mañana, ¿puedo trabajar con los componentes B y C? Sí. Sí, o sea que realmente yo los necesito es para la semana 7, tenerlos listos, cosa que cuando empiece la semana 8 yo pueda trabajar con ellos.
¿Sí? ¿Es claro ahí o no? En la semana 8 yo me voy a dedicar a hacer ¿qué artículo? A. El producto A. Pero para para poder producir el artículo A necesito sus componentes cuando inicio la producción. La producción se inicia a las 7 de la mañana, entonces el viernes ya deben estar los materiales en la fábrica, en el sitio de producción, para poder que se hagan los artículos en la semana 8. ¿Sí es claro ahí? Si es claro ahí, ya eso es todo lo que había que entender. Eso era ¿No tiene nada que ver las 2 semanas, el tiempo de entrega? No, sí tiene que ver, pero lo importante es que los artículos estén en la semana 7 para que en la semana 8 se dediquen a producir artículo A. ¿En qué tiene que ver? Pues que yo, si los necesito para la semana 7, ¿cuándo debo pedirlos? Ahí sí en las 5. Eso sí. Para poder que me lleguen en la 7, yo tengo que pedirlos en la 5. Y estos los debo pedir ¿en cuál semana? Los necesito. No, profe, me perdí ahí, qué pena. En las 6. Bueno, volvamos otra vez. Borremos el 5. Yo necesito en la semana 8 hacer artículos A, estos de aquí. ¿Cuándo? En la semana 8. Sí, cosa que al fin de semana, el viernes que estamos a 15 de mayo, Día del Profesor, del lindo profesor, ¿sí? El 15 de mayo, yo necesito los artículos. Profe, ese día yo le llevo algo al salón, un regalito al salón. Bueno, me lo deja ya que yo lo recojo. Yo lo recojo el sábado por la mañana. Listo. Bueno, entonces lo necesito el 8, ¿sí? Pero yo para poder producirlos el 8 tengo que tenerlos desde el viernes 8 de mayo para que el lunes 11 de mayo pueda arrancar la producción de los artículos. Es decir, ellos deben llegar una semana antes, que es lo que yo me demoro haciendo el artículo A. ¿Sí estamos allí? Entonces, B y C los necesito en el 7. Pero para poder tenerlos listos en el 7, tengo que pedirlos o tengo que empezar a producirlos ¿desde cuándo? Desde 2 semanas antes, porque eso es lo que se demora en llegar o en estar listo, que es equivalente. Entonces yo, para poder tenerlos listos en la semana 7, tengo que empezar los debo pedir en la semana 5. Esos porque se demoran 2. Pero como C3 solo se demora una semana, los puedo pedir en la semana 6. ¿Sí es claro allí? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a ver los componentes de esta B. Mira la B. Para yo poder trabajar con B, ¿sí? Si yo voy a trabajar 2 semanas con B, yo necesito, para producir un artículo B, necesito los componentes C y los componentes F. Como yo los necesito en la semana 5, así como estos tenían que estar listos en la semana 7, que es cuando pongo el pedido, aquí para la B, entonces sus componentes tienen que estar listos en la semana 5, que es cuando empiezo a trabajar con ellos. Entonces, este señor tiene que estar listo en la semana 5 y este señor tiene que estar listo en la semana 5. Como este señor
debe estar listo en la semana 5, pero se demora 2 semanas en llegar cuando los pido. En la 3. En la 3. Y este señor, como lo necesito en la semana 5 y se demora una semana cuando los pido. La 4. En la 4. Solamente acá arriba me falta esta D. ¿Cuándo necesito que esté listo D? Como D se necesita para producir E, y E se necesita empezar a trabajar en la semana 3, entonces D debe estar listo en la semana 4. 3. 3, ¿por qué, profe? Diga, 3. diga. Yo creí que 4 en la 4. No, porque en la 4 no puedo, porque yo tengo que empezar a elaborar los artículos C. Y O sea, como los artículos C me los pidieron en la semana 3, yo tengo que tener listos los artículos para poder empezar a hacer. Bueno, realmente el jueguito aquí es más o menos, podemos mirar como el juego. Ya vamos a hacer como un como un cuadrito sinóptico, pues más reducido, una cosa más, como más mnemotécnica para recordarlo. Bueno, este lo necesito en el 3, ya le explico, este lo necesito en el 3, se me demora una semana en llegar, entonces yo lo hago el pedido en el 2. A ver, todos. Arrancamos en la cabeza. La cabeza es el 8, que es cuando me lo pidieron. 100 unidades en la semana 8. Al finalizar la semana 8, yo debo tener 100 artículos. Como esos señores, los que necesite de verdad, los necesito en la semana 8 y se demoran una semana en llegar, esos señores los debo pedir en la semana 7. Pero los componentes de ese artículo tienen que estar listos en esa semana 7. Entonces, este de aquí, los componentes tienen que ser iguales al tiempo del pedido. ¿Sí lo ven? Entonces, se piden en la semana 7, esos componentes deben estar listos o deben llegar en la semana 7. Como este me lo pidieron en la semana 7 y este componente de demorados, tengo que, ¿cuáles componen a B? Entonces B lo componen, pongámosle un colorcito aquí a este señor. Este como azulongo, este también. Entonces estos dos señores tienen que tener el mismo componente cuando me hacen el pedido de D. Entonces estos tendrían que tener semana 5. ¿Sí? Este D tiene que estar listo cuando yo empiece a trabajar el pedido que debe llegar en la semana 5, porque este componente es fundamental para hacer este señor. Y como es fundamental para hacer este señor y lo necesito en la semana 3, entonces este componente D de dedo tiene que estar listo en la semana 3. ¿Sí? Y ya los tiempos de pedido, pues ahí sí es muy breve porque es simplemente mirar el lead time y a este le quito el lead time y ahí es cuando pido. Bueno, me falta C, ¿cierto? C. Resulta que C está compuesto por
los artículos F y D. ¿Sí? Como este señor lo empezamos a trabajar, tengo que tener los artículos listos en la semana 6, entonces F de esta F, no esta F azul, sino la F para producir el C, que voy a empezar, mire que la voy a empezar a producir en la semana 6 para entregarlo en la 7, ¿sí? Entonces aquí tengo que tener listos los componentes para poder en esta semana hacerlos. Entonces, tanto este como este deben estar listos en la semana 6. ¿Sí? Y como cada uno tiene un lead time de una semana, ¿cuándo debo pedirlos? En las 5. En las. Pongámosle otro colorcito aquí para que este aguamarina, pongámoslo por aquí. Albeiro. Bueno, si yo he organizado esto, ya casi que el resto es papita para el loro. Entonces, pongámosle colorcito a este 7, ¿le parece que es el original, el primero, el que da la, pongámosle los grises, grisecillos? ¿Sí? Muy bien, bueno. Entonces ahora sí vamos, en este caso, no hay pedidos para la semana 9 ni 10, sino que hay un requerimiento para la semana 8 del producto A. ¿Cuántos requerimos en esa semana 8? 100. 100. ¿Cuánto es el saldo disponible? ¿Cuántos tengo de entrada? 30. 30. Vamos a mirar aquí entonces cómo se nos va a armar esta cosita. Lo que tengo, más el pedido que me llegue, más el pedido que me llegue, más una entrada programada. Me van a llegar tanto en tal fecha. Menos la necesidad. Eso es lo que me queda de saldo. En este caso, como aquí no hay pedido, entonces solo tengo saldo. ¿Cuánto tengo en el segundo periodo? ¿Los mismos 30? Veamos a ver. Los mismos 30, los mismos 30, los mismos 30, los mismos 30, los mismos 30. ¿Qué debería ocurrir aquí? ¿Cuánto deben quedarme? 0. Pues es posible que me queden 0. Sin embargo, mira que hay menos 70. ¿Qué significa? Que tengo que suplir esa necesidad. Tengo que pedir 70 para que me lleguen en esta semana 8. Entonces aquí me deben llegar 70. Para que me lleguen 70 ahí, ¿cuándo debo pedirlos? Debo pedirlos en la semana 7. Entonces aquí pido 70 y aquí me llegan
70. Los pido en la semana 7, me llegan en la semana 8 y obviamente me quedaron 0. Y eso es lo que hay que hacer con el resto. Entonces, sigamos a ver. ¿Cuándo voy a necesitar los productos B? ¿Cuándo los necesito? En la semana 7. Entonces, este señor los voy a necesitar en la semana 7. ¿De verdad cuántos voy a necesitar? ¿Cuáles son mis necesidades netas? Ven, mis necesidades brutas. 140. 140. Muy bien. Este también se pide lote a lote, por eso pude pedir aquí 70, ¿no? 70 lote a lote es lo que necesito. No pido más ni menos. Bueno, menos nunca puedo pedir menos. Qué pena, pero nunca puedo pedir menos. ¿Tengo algo en B? No tengo ningún saldo disponible, pero sigue siendo lo mismo. ¿Qué es el saldo disponible? Ah, pues lo que tenía al iniciar la producción, más los pedidos que haga, más las entradas programadas, menos la necesidad bruta. Y esto es igual a, en este caso, 0. Otra vez, observen que aquí hay menos 140. Significa que necesito pedir 140. Como es LAL, voy a pedir 140. ¿Cuándo los pido? En la semana 7. En la semana 5. ¿Sí? Sí, profe. Los pido en la semana 5 para que me lleguen en la semana 7. Entonces aquí en la semana 5 voy a pedir 140, que son los que me van a llegar 2 semanas después. Y finalmente voy a tener 0 en existencia. Voy ahora al producto C que está aquí. ¿Cuándo los necesito? En la semana 7. ¿Cuántos necesito? Necesito 2100. Estos 210, perdón. Estos 210 entonces los necesito aquí, 210. Pero yo tengo este señor que es un inventario inicial y ese inventario inicial lo tengo aquí, tengo 50. Y volvemos a lo mismo. Yo tengo que el inventario inicial más los pedidos que he hecho más las entradas que están programadas desde antes menos la necesidad bruta me tiene que dar la gallada que tengo de disponible. En este caso son 50 y siguen siendo 50 hasta que llegue a la semana 7. Aquí otra vez negativo, ¿qué significa? Que debo pedir. Debo pedir y como este señor se me demora una semana, yo la necesito en la semana 7, entonces voy a pedir en la semana 6. ¿Cuántos voy a pedir en la semana 6? En la semana 6 voy a pedir, ¿cuántos, nenes? 400. 400, pero necesito Ah, no, necesito 160. Entonces, ¿cuántos pido?
200, pero le sobra. 200. Pido 200, que me los pido en la semana 6, me llegan en la semana 7 y en conclusión, para la siguiente producción me van a quedar 40. Estos 40, cuando vuelva a hacer otra producción, son los que me van a quedar aquí adelante. ¿Sí los ven? Estos mismos. En la siguiente producción, ¿no? ¿Sí? Profe, una pregunta, pero esto aplica para, o sea, por ejemplo, no productos no perecederos, ¿me entiende? Ah, ya. Entender. O por Y los ejemplo, perecederos también. Lo que pasa es que los perecederos, usted tiene un restaurante y dentro del restaurante usted tiene artículos que tiene que pedir a diario, ¿sí? Pero es posible, depende de la hora que empiece la atención del restaurante, es posible que esos artículos usted los vaya de madruga y compre y llegue tempranísimo al restaurante con esos artículos, ¿cierto? Así en plata más clarita aquí en nuestro medio. Se va para Santa Elena, usted sabe que Santa Elena casi siempre funciona las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, en Santa Elena usted llegó allá a las 2, 3 de la mañana, mercó, compró todo lo que necesitaba para el día, ¿sí? Pero es posible que haya algunos artículos que no sean así. Entonces, para esos artículos, de todas maneras, allí ya no sería un plan semanal, sería un plan diario. Aquí en vez de tener, en lugar de tener 8 semanas, lo que tendría es 7 días. ¿Sí? Entonces, es posible que haya algunos artículos que usted pueda comprar desde el lunes para tener hasta el sábado. Por ejemplo, un ejemplo ejemplarizante. Una papa. ¿Una papa se daña de un día para otro? no. Difícilmente. ¿Sí? Y pues de eso se tratan los negocios, de mirar cuándo es que tenemos que pedir, cuánto es que tenemos que pedir. Aquí digamos que esto pues es nuestra asignatura gerencia de producción y casi que se hace es pensando en producir, pero aún así cualquier negocio se puede ajustar a este tipo de cosas. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, mi niña. Bueno, vamos al artículo D. Miremos el artículo D. Ah, no hay sino una sola D. Que la necesito en la semana 3. ¿Sí lo ve? El artículo D lo necesito en la semana 3. ¿Cuántos necesito en la semana 3? Necesito 720. En la semana 3. Por aquí en la semana 3. Necesito 720 en la semana 3. ¿Tengo inventario inicial? Sí, tengo 50. Estos de aquí, 50 es del... Y volvemos otra vez a la misma formulita. Esto es igual a lo que tengo más lo que me llega por pedir, más lo programado, menos lo neto. Y entonces, otra vez negativo, debo pedir. ¿Cuánto se me demora el artículo D? D tiene un lead time de una semana. Entonces debo pedir, aquí debo pedir una semana. ¿Cuántos voy a pedir? 1000. 1000. No puedo pedir menos porque esto vienen por paquetes de
1000. Entonces pido 1000 en la semana 2 y me llegan 1000 en la semana 3. Conclusión, para el siguiente periodo me van a quedar 330. Vamos al punto, al artículo E, al componente E. ¿Cuánto voy a pedir de E? Entonces E lo tengo por aquí. ¿Cuándo debe llegar? En la semana 5. ¿Cuánto es la exigencia de D? Semana 3, 4 y 5. ¿Cuánto dijimos que necesitábamos de E? 560, ¿sí lo ven? 560 en la semana 5. ¿Tengo disponibles el E? Sí, ¿Cuántos 200. tengo de E? Ah, 200, pero estos 200 no es que los tenga disponibles, estos Es 200 que me van a llegar. es que me van a llegar, entonces estos 200 me llegan por aquí. ¿Cuándo me llegan? En la semana 4. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Lo que tengo, más los pedidos que he hecho, más las entradas programadas, menos la necesidad bruta. Otra vez este señor es negativo, o sea que aquí me deben llegar para cubrir esta demanda. ¿Cuánto es el lead time de E? 2 semanas. El lead time de E es de 2 semanas. Entonces, para que me lleguen en la quinta, ¿debo pedir en cuál semana? En la 3. ¿Y cuántos voy a pedir? 500. Porque aquí dice que es lo mínimo, mire, no puedo, mínimo 500. Si esto fueran 560, realmente yo había podido pedir 560 perfectamente y quedar sin stock. Pero, como tengo que pedir mínimo 500, pues con eso se me suple la demanda. Y para el siguiente periodo, entonces tengo que esto es 1000, me van a quedar 140 artículos. Bueno, me falta solamente F, ¿cierto? Pero F, observen que tiene. En la semana 5 tiene una necesidad. ¿Cuántos? 280. Y en la semana 6 tiene otra necesidad. 320. Entonces, F. En la 5, 280. Y en la 6, 320. ¿Eso fue lo que dijimos? A ver, yo reviso. En la 5, 280. Y en la 6, 320. Perfecto. Entonces, bueno, lo mismo de antes. Tengo algo ahí en F. Tengo inicial, nada, ¿no? Nada. Ni aquí ni aquí. Entonces no tengo nada. Profe, qué pena, pero ¿nosotros hicimos lo mismo para D arriba o está más abajo? Para Para D. el D, para el D de C3. No hicimos el 160. No, profe. Ay, nosotros no hicimos el 160. No, bueno, nosotros no, yo. Qué pena. Miremoslo a ver. Entonces D. No, después. Calculemos D todavía primero.
Este era para la semana 3, pero aquí había otra exigencia de D, que es en la semana 6. D, semana 6. Aquí lo estamos en la 3 y aquí en la 6. ¿Cuánto es de la 6? De la 6 es 160. 170. 160. Ah, qué bonito, mira. ¿Qué pasó? No tengo Sobraron que menos. pedir nada. No. ¿Sí? Con lo que traía me satisface. Esta de aquí me dio positiva. No tenía que traer nada. Bueno. Veamos la F entonces. F. ¿Cómo pedimos con F? F pide L a L. La de la semana 5, la F de la semana 5, tiene un lead time de 1, entonces debo pedirlo en la semana 4. ¿Cuántos voy a pedir? La 280. semana 4. Ah, pero hagamos el cuento aquí primero. Lo disponible. ¿Qué es lo disponible? Este señor más lo que llega por pedido, más lo que estoy esperando, menos la bruta, entonces tengo 0. 0. Hasta aquí que tengo mi primera exigencia. Es negativo, o sea que tengo que pedir. Es un lead time de F, es un lead time de 1. Mírenlo, 1. Entonces, ¿cuándo pido esos 280? Los necesito en la semana 5, los pido En la 4. en la 4. Entonces, en la 4 pido 280 porque lo es tengo. L a L. Me llega en la 5 y entonces tengo 0, pero tengo otra exigencia aquí. Ah, es negativo. Necesito cubrir esta demanda. Entonces, como se demora una semana en llegar, la pido la semana anterior. 320. Y esto me llegaron aquí a la semana 320 y entonces finalmente esto es 0. Bueno. Con esto, digamos que terminamos completamente. El próximo lunes podemos hacer otro ejercicio, les satisfago todas las dudas posibles. ¿Ya? Trabajamos en eso el próximo lunes. Yo creo que ya podrían tener listo el trabajo este fin de semana para que salgan de ese embarazo, ¿sí? Que no esperen a mucho porque, bueno, ya han visto que se puede hacer pues no es nada no es que sea regalado esto, pero tampoco es nada del otro mundo, es como algo muy lógico, ¿no? Ir jugando con esa lógica. Uy, profe, pero es complejo. Tiene cositas, pero no, es por lo que siempre mire que ahora 15 días nos pasó lo mismo con la fuerza variable y ya después se volvió como más trabajable, ¿no? Porque siempre es así, la primera vez siempre es traumática para todo, ¿ya? Pero después que lo asimilen, que lo miren con tranquilidad, lo vamos a ver mejor, más fácil. ¿Yo ya dejé de compartir o no? Sí, profe, ya no aparece nada. Ya. Bueno, mi nenés, yo una prendida de cámara ahí para un saludito, una despedida. Yo voy a tratar de montar esto mañana, lo más rápido posible, y por ahí derecho mañana les envío el archivito de
¿cómo se llama? Ve, el resto fue que ya se evadieron o qué. Ah, mira la Danielita por allí. Bueno, muy bien. El combo de las Danielas, mira. Profe, Daniela no tiene cámara, Daniela Escobar, Ah, sí. pero está ahí presente. Sí, mi cielo. Buenas noches, grupo. Eso, vea, para que se saluden todos ahí, se recuerden de sus compañeritos. Chacho, lo extraño. Sí, tiene toda la razón, Felipe. Esto es lo más duro de esta situación, es eso, uno a veces no poderse ni ver con la familia siquiera, ¿no? Es una situación bien compleja. Bueno. Profe, ¿y han dicho algo del otro semestre igual? Hasta ahora. Pues mi cielo, eso está amarrado. Realmente eso depende del Ministerio de Salud. Sí, esa es la verdad. La presión. Pero lo que sí es seguro es parte de que la matrícula no va a bajar. Sí, eso es lo más seguro. Mentira, pero lo que sí les puedo decir es que hay mucha presión de las universidades privadas porque se vuelva al aula, ¿cierto? Hay mucha presión. Pero ustedes, más o menos, ustedes yo creo que ya deben saber que junio y julio van a ser 2 meses bien complejos, ¿sí? Entonces, pues es posible que haya directrices ahora, pero yo estoy seguro que la decisión la toman solamente cuando, a partir de lo que ocurra, cómo se haya controlado en los meses de junio y julio, porque hasta ahorita todo, digamos que está bajo los números que se habían proyectado. Pero, pues, una vez que se vaya poniendo más laxa la parte de la cuarentena voluntaria, eso va a ser complejo. Ustedes ya han visto aquí en nuestra ciudad, sí que es cierto, y pues es una realidad evidente. La economía nuestra es informal, y entonces hay muchos, realmente la base de la economía es la pequeña y la mediana industria. Yo creo que al principio del semestre yo les di estoy casi seguro que hicimos una diapositiva sobre la logística nacional, ¿sí? Y yo demostré que nosotros, nuestra economía se basa en eso, en las pequeñas y las Profe, medianas. deberían de legalizarla para que la economía. ¿Debían qué, Felipe? De legalizarla, profe. Y hacer con eso empleo y todo, y la economía, profe. Ah, legalizarla. Pero no. bueno, eso. No, lo que pasa es que todos esos temas son muy complejos, eso no es. Sí, obvio, no, eso Es una situación muy difícil. Profe, lo quiero. Gracias, hermano, lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, sí, eso, ahí, Luisita, yo no podría decirte porque en realidad ni pasa por la universidad. ¿Qué quiere la universidad? La universidad quiere que vuelva mañana. Eso es lo que quieren, pero las directrices son otras, ¿ya? Y mientras esté el gobierno nacional de por medio, ellos son los que tienen la última palabra, ¿sí? ¿Listo, nenes? Pues sí, mi profe. Bueno. Creo que pague muy buena noche, mi profe. Bueno, gracias, lo mismo. Que descansen. Chao, Si Dios profe. permite, le subo el video. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Un abrazote muy grande, que el Señor me los bendiga a todos y a las familias.
Chao, profe.